Hola, bienvenidos a Remix, yo soy Ro. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre datos curiosos del periodo Edo y en Edo, tal cual la ciudad, ¿no? Para los que no saben, Edo es el antiguo nombre que recibía la ciudad de Tokio. Entonces, actualmente Tokio es antiguamente Edo. Este periodo va de 1603 a 1868. Entonces son unos buenos 200, casi 300 años de ser una ciudad importante para Japón en ese momento. Y es que el periodo Edo, de hecho, se llama el periodo Edo porque fue cuando la capital de Japón pasó de ser de Kioto a la ciudad de Tokio, o sea, Edo en esa época. Y esta época es la que se le conoce como la época del shogunato Tokugawa, que prácticamente fue una dinastía de una familia, o sea, llamada, apellidada Tokugawa, que gobernó Japón desde la ciudad de Edo, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a los puntos que hacen especial o único a esta ciudad, ¿no? Bueno, el primer dato es de que en ese tiempo, en el periodo Edo, el 70% de la población eran hombres, imagínense. 2/3 de la población eran hombres. Se necesitaba mano de obra, probablemente estaba muy, digamos, industrioso la capital en ese momento. Sí, básicamente la ciudad de Edo creció o tuvo un boom porque ya era un pueblo, pero no era una ciudad en sí misma cuando Tokugawa decidió centrar ahí la capital. Y por lo mismo, lo primero que construyeron fue castillos, o sea, fortalezas militares, fue palacios también, templos y todo este tipo de construcciones muy específicas, ¿no? Donde se necesitaba soldados o sacerdotes, etc. Entonces era más como un lugar donde la gente iba literalmente a trabajar. Eventualmente fue teniendo su crecimiento como población y la gente se fue asentando y viviendo y se fue nivelando la población de mujeres y hombres, ¿no? Pero pues en un inicio no era así como que el lugar de fantasía para ir a vivir, ¿no? Sino todo lo contrario. Bueno, el siguiente es que en la era de Edo ya existía un sistema de horarios temporales en Edo, en Japón. Bueno, todo sí, porque era ya todo el país, ¿no? Unificado. Y ya estaba junto, ¿no? Básicamente lo que esto significa es de que dependiendo de la estación del año movían el horario hacia adelante o hacia atrás, lo que ahora conocemos como el horario de verano, que aguantamos al reloj o le quitamos una hora dependiendo si es horario en verano o en invierno, ¿no? Y esto es para aprovechar mejor las horas del sol. Sí, es porque imagínense, en ese tiempo obviamente la agricultura, no se diga la pesca, ¿no? Hay peces que salen a cierta hora y no podían esperar una hora porque todavía no es el momento. Tenían que hacer estos cambios, ¿no? Era muy importante. Pero estamos hablando que es un avance, digamos, en estructura, en sistema, en funcionalidad social, que era extraordinario en su época. O sea, no era único, pero sí era extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, ¿no? Después, eventualmente, actualmente, en el siglo XX, en algún momento decidieron que no era práctico por otros motivos, por ejemplo, por el transporte público, para mantener siempre las mismas horas o... Que aunque parezca un poco tonto, es bastante fácil porque pues está esta cuestión de los trenes y así, para que lleguen justo a la hora y pues pueda la gente calcularle bien, ¿no? Imagínense que llegan, ya se fue el tren hace una hora, ¿no? Así es, ¿era la hora de Tokio o la hora Ahora de Osaka, aquí, sí. ¿no? El siguiente punto es de que la mayoría de los incendios que pasaban en Edo era por el tabaco, por el que fumas, ¿no? Todas esas casas en esa época estaban hechas de madera, algunas de bambú, incluso de paja. Y como pueden saber, se queman rapidísimo, ¿no? Entonces se fumaba adentro de la casa así, por lo que pues menos te das cuenta y ya te está quemando toda tu casa, ¿no? Porque sí tenían su cuidado, digamos. Cocinaban dentro de la casa. Para las noches de invierno también tenían el fuego del hogar dentro de la casa. Aunque sí hubo accidentes cocinando y todo esto, pero lo que más era por el tabaco. Y es que tú quizás estás fumando y te descuidas, te quedas dormido, piensas que no va a causar ningún daño, dejarlo prendido, y eso era lo que ocasionaba el incendio, ¿no? Incluso el shogun Tokugawa prohibió en un momento el uso del fumar tabaco adentro de las casas por todos estos incendios, ¿no? Sí, y esto lo pudieron comprobar porque literalmente el shogunato, después de varios incendios más o menos graves, empezaron a hacer un estudio de cuáles eran las causas, los motivos por el que se ocurrían estos incendios para poder contrarrestarlo. Y los que más salieron en primeros lugares era, no se diga el tabaco, pero en los establecimientos también públicos. O sea, la gente iba, por ejemplo, a un izakaya de esa época, un bar, un restaurante, y estaba tomando, perdía el control de lo que iba tomando y todo, y estaban fumando y no se daban cuenta, no ponían atención a lo que hacían y prendían un establecimiento y se contagiaba rapidísimo a los de alrededor, ¿no? Porque todos están juntos, ¿no? Sí, estaban muy juntas las casas en ese tiempo, entonces
se contagiaban el fuego muy, muy rápido, ¿no? Y para eso tenemos un video que hablamos específicamente del gran incendio de Edo, de Tokio. Si les interesa este tema lo pueden ir a ver, les dejaremos por aquí el link. El siguiente punto es que en la época Edo había mascotas, pero los más populares eran los gatos. Y bueno, esto probablemente ha de haber sido por, ya saben, la cuestión de los ratones, ¿no? Todos estos animales roedores que salen en las noches, pues para mantener limpias las bodegas de como actualmente tenían a los gatos. Es una ciudad que se está desarrollando, por lo que te puedes imaginar que pues hay mucha industria, ¿no? Entonces se empieza a ensuciar el lugar, llegan las ratas, todo eso. Entonces se necesitaban los gatos. E incluso los usaban para cuidar los graneros, por ejemplo. Se reunía el arroz y todo esto y no querían que se arruinase, como en cualquier lugar del mundo. Sí. Entonces los gatos era la mascota preferida por todos. Eventualmente ha ido cambiando y ahorita hay un, pues digamos, 50-50 entre perros y gatos. Esa es la realidad. En otros lugares, que no era la ciudad de Edo, era más común encontrar perros, pero porque tenían también funciones específicas, ¿no? La gente del campo usaba el perro para cazar, por ejemplo, ¿no? O para proteger animales más grandes como ovejas o vacas, ¿no? Así es, protección contra otros animales como jabalí, como el zorro, no sé, como el lobo o el oso. El perro era más eficiente que el gato, digamos. Agresivo quizás, ¿no? Entonces eran diferentes necesidades, pero sí, la ciudad de Edo abundaban los gatos. El siguiente punto es de que el sushi, como lo conocen, era considerado comida rápida, ¿no? Ya saben, fast food. Y esto era porque había mucho trabajador, ya les habíamos dicho, habiendo 70% de población de hombres, eran trabajadores, pescadores, militares también. Entonces, pues bueno, o no sabían cocinar bien o no querían cocinar simplemente, y había quien sí lo hacía, y este sushi lo vendían a estas personas, ¿no? Se lo llevaban en su bento. Como ahora actualmente quizás pides un bento, tu comida rápida, y la te comes, lo llevas, sí. te lo comes y sigues trabajando. O tu pizza de Domino's, así, ¿no? Y sí, digamos, no es exactamente que en Edo empezó el sushi. El sushi tiene una historia más o menos complicada. Hay diferentes tipos en diferentes zonas, pero básicamente es donde tomó mayor popularidad el sushi como lo conocemos, ¿no? Y pues así ha seguido siendo, ¿no? Aunque actualmente pues no es tanto de comida rápida, ¿no? Es más, pues, de más calidad, ¿no? Bueno, el siguiente punto es de que en la ciudad de Edo se consumía más sal y salsa de soya que en toda la zona de Kioto. Hablamos que además en esa época, si bien la ciudad Edo estaba creciendo, no era la ciudad más poblada. La zona más poblada de Japón era Kinki, que era donde está pues Kioto, Nara, Osaka, la zona antigua del centro de Japón, y era ya muchísima población, había muchas riquezas y todo, pero se consumía más sal y más salsa de soya en Edo. Y esto es por los mismos trabajadores, digamos, la gente que se movía mucho, tenía que consumir más sal porque pues, la perdían al estar sudando, ¿no? Al estar trabajando, a estarse moviendo. Quizás por ese motivo de la salsa de soya es de que también se creó la tendencia de comer el sushi con la salsa de soya, ¿no? Quizás antes lo bebían y se le cayó al vento y dijo, se me cayó. No, sí está bastante rico, ¿no? Sí, siempre que me imagino así la gente consumiendo sal, me recuerdo las vacas que les sí. dan los cubos, las vacas y los caballos les dan unos cubos gigantescos de sal para que estén lamiendo y tengan su contenido. Pero pues sí, es básicamente eso, ¿no? Solo que en una salsita que le puedes poner a tu comida. Bueno, el siguiente es el más increíble que no se les va a esperar. Es de que antes la ciudad de Edo era un pueblo pesquero. Tanto así que nadie quería ir a vivir ahí. Era el lugar así como que el rincón del mundo que decían, ¿para qué vas a ir a vivir a ese pantano casi? Habían pantanos, literalmente. No era una zona de lujo, era zona donde caminabas y te llenabas de lodo. O sea, no era nada atractiva. Pero eso mismo la alejó de todo, ¿no? Y estaba más o menos protegida por la bahía. No había peligro de tsunami, por ejemplo, por la bahía de Tokio. No habían ciudades o castillos fuertes alrededor de la zona de Tokio. O sea, era el lugar ideal para estar aislado, ¿no? Porque si llegabas ahí y ponías tu castillo como hizo Tokugawa, nadie va a esperar que haya algo ahí. O sea, dicen, es el castillo que está en un pantano. Ok, ya, ¿no? Así es, y para cuando te daban cuenta de que venía el enemigo, pues ya estaban todos preparados, ¿no? Entonces les era muy fácil estratégicamente preparar todo y pues digamos defenderse en dado
necesidad. Aparte que tú sabes que están esos pantanos, pero los otros no saben en lo que están en el lodo y caminando todo, ¿no? Conoces el terreno, ¿no? Y además de todo, era una zona donde no había nada todavía. O sea, eran pescadores, no había ni siquiera tanta agricultura. Entonces el territorio estaba libre para crecer. Podían hacer templos, podían hacer castillos, podían hacer fortalezas como se les pegara la gana, ¿no? Está alimentado por 2 ríos muy grandes, especialmente. Hay varios ríos, pero que eso hacía que el acceso al agua potable fuera inmediato y también al transporte rápido. Entonces era el lugar ideal. El siguiente punto es de que se le pagaba como salario a los samuráis con arroz. Ya después, en la era de Meiji, así, se empezaron a dar cuenta de que, bueno, el arroz, existen años por los que no se les da muy bien el arroz o hay, pues, tsunami, se quema, no logran, pues, crecer muy bien. Y la gente, los campesinos, no pueden dar el arroz como impuestos, ¿no? Entonces el shogunato tampoco le puede dar sus sueldos a los samuráis y era un problema, ¿no? Porque había, pues empezaban a pelear diciendo, ¿por qué no me das tú? O sea, yo fui a pelear, le quité unas tierras a tal lugar y no me vas a pagar. Y había muchas guerras en general, ¿no? Y el dinero pues no se desaparece en general por lo que puedes ver, ¿no? Pero antes se pagaba por arroz porque era lo que pues todos querían y era bastante fácil de ver y de calcular, ¿no? Básicamente lo que ibas a hacer con el dinero era ir a comprar comida, ¿no? Entonces, que era el arroz, que era lo más famoso, ¿no? Toda esta forma de pagar con arroz y así existía desde muchísimo antes. Pero cuando se empezó a usar más fue en inicios de Sengoku Jidai, cuando estaba Oda Nobunaga, porque creó una fórmula, no sé si han visto esos cuadros de madera. Ahora incluso se usan para beber sake así, pero se medían para el arroz. Entonces era un cubo de estos, era más o menos que le calculaban, es lo que en un mes puedes ganar tú como arroz, ¿no? Y así fueron haciéndole también por cuánto tenían el espacio, cuánto arroz podrías progresar, todo eso, ¿no? Hay que considerar que aunque el samurái sí era un guerrero, pues digamos, de cierta categoría, no era un soldado cualquiera, era alguien importante, no todos los samuráis eran personas adineradas o que poseían muchas tierras. De hecho, muchas veces estos samuráis eran los hijos menores de las familias de samuráis, ¿no? Entonces ellos no heredaban las tierras de sus padres porque iban a los primogénitos, ¿no? Pero heredaban el título, el nombre. Entonces tenían que irse a ganar la vida, digamos un poco así, sirviendo al señor feudal, al daimyo, ¿no? Pero muchas veces este mismo no tenía tampoco tantas tierras para dar. O sea, hay que considerar porque era el hijo de un daimyo más grande, así, ¿no? Sí, ya repartiste la tierra entre 10 y de repente aparece un 11 y pues a quién le vas a quitar un cacho a los otros, se van a enojar, ¿no? Sí, entonces no todos los samuráis eran adinerados y tenían que recibir sus ganancias en algún modo, ¿no? No siempre tenían el control de una tierra, que es lo que uno pensaría que les darían, como pues fuiste y conquistaste, entonces te corresponde un cachito de una parcela, ¿no? Pero en este caso no sucedía así, ¿no? Entonces el arroz era lo más inmediato con lo que podían pagar. Era como decir, bueno, no tienes la tierra para trabajar el arroz, pero tienes tu arroz, ¿no? Así es. De hecho, incluso hubo varias guerras así con las que fueron a pelear los samuráis y lo que hacía el shogunato era de que, bueno, vas a pelear, te ganabas, pues obviamente tenías todas esas tierras, entonces dividía esas tierras a esos samuráis. Pero lo que pasó y que no se esperaban es cuando perdían. Cuando pierdes no ganas tierras, no le puedes dar, pero pelearon, ¿no? Y ese es el problema por el que empezaron a sentir mal con el arroz, porque era problemático, porque no podías darle tierra a lo que no existía, ¿no? Siguiente punto es de que en ese tiempo había más de 550 baños públicos, estos sento, ¿no? Ya saben que la gente va, incluso hay todavía ahora en Japón, la gente va a bañarse, ¿no? En vez de bañarse en sus casas, van a estos lugares. No es lo mismo que el onsen. El agua de los baños públicos es agua normal, agua corriente. Pero lo que sucedía también era de que como la gente pues llegaba para trabajar, eran muchos constructores, nuevamente soldados, lo que veníamos diciéndoles en la ciudad de Edo, pues no habían casas como tales para cada uno de ellos, no era gente adinerada, no tenían su baño en su casa, ¿no? Y obviamente no habían onsen, porque así exactamente en la ciudad de Tokio sí habían muy pocas zonas de agua termal, pero se las apañaron los ricos, o sea, por favor, ¿no? Era lo primero mejor, que se reservaron. Estaban ya reservadas, sí. Fue Tokugawa y sus cuates, ya tenían ahí sus palacios, sus templos, etcétera, y el resto de la gente, pues en algún lugar tenía que bañarse, ¿no? Y pues en ese momento, al tener tu bañera así en tu casa y que la bañera y luego el comedor y tu cuarto, no, o sea, era el máximo un cuarto con cocina, ¿no?
Y compartido con gente. Sí, muchas aparte. veces, ¿no? Y no cabían todos, incluso si había una tina, no cabían todos, ¿no? Y entonces pues iban a estos lugares que creo que proviene incluso el cento. Cen es un tipo de moneda, ¿no? Pagabas este tipo de moneda que era la más barata, creo, para meterte a bañar. Sí, actualmente muchos centros son incluso así de 100 yen, De 100 yen. por entrar a bañarte cuanto tiempo quieras. El siguiente punto es de que en esta época alrededor del 86% de los niños iban a la escuela primaria, secundaria. La ciudad de Edo quería a Tokugawa que fuera la punta en Japón y él creía en la educación. Entonces él ayudó a instaurar además escuelas públicas, lugares donde los niños en la ciudad de Edo específicamente pudieran ir a estudiar en modo obligatorio y gratuito además, ¿no? No era lo mismo, no era lo que ocurría en todas las demás ciudades necesariamente, pero estas ideas de Tokugawa impulsaron a que ya para la época de Meiji, la escolarización de la población en los niños japoneses era casi del 100%, ¿no? Así es. De hecho, lo que pasaba antes, cuando los inicios que podrías ver en la historia para enseñar así las escuelas, todo eso, solamente iba el 13% de los niños, no solamente porque no lo podían pagar, porque de hecho la mayoría lo podía pagar. Lo que pasaba es de que necesitaban trabajar, entonces antes iban incluso los niños a trabajar a minas y así, pero fue en esta época más o menos de que empezaron a prohibir o decir máximo 1 hora, 2 horas los que pueden trabajar los niños. Entonces los papás empezaron a sentir, bueno, el niño no puede estar en la casa solo porque nosotros vamos a trabajar y no va a trabajar, pues que vaya a la escuela y que cuando regrese vaya a trabajar, y así fue creciendo esta población de niños de que iban a estudiar. Y bueno, como pueden saber, el motivo por el que es muy sorprendente este porcentaje de estudio es porque incluso en otros lugares, como visualmente en esa época, con muy grandes, como muchas riquezas, todo eso, como Inglaterra, todo eso, estaba debajo del 20% sus estudios, el porcentaje de los niños que iban a las escuelas. De 10 niños, en Japón 8 personas iban, en Inglaterra solo 2, ¿no? Así es. Al revés, al contrario, ¿no? Sí, de hecho, justamente. ¿Y ustedes ya conocían estos datos interesantes? También hay otras cosas muy interesantes y sorprendentes de Japón que pueden descubrir en estos siguientes videos que les estamos recomendando. ¿Qué datos curiosos existen en su país? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos y a darle like a este video. Que te suscribas a este canal y que compartas ese video también. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.